tema muy importante y muy vigente, porque ¿cuándo es que no ha habido enfermo? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la posición bíblica acerca de los enfermos? Es más, las enfermedades han hecho rico a un montón de personas. Las farmacias abundan más que personas ahora, curanderos, chamanes, de todo, hierberos, hay de todo, hermanos. Y en la desesperación las personas encuentran y son explotadas por sus enfermedades, en su desesperación. Pero esto no lo hacen solo los chamanes y los hierberos, los pastores también explotan a la gente y la engañan con respecto a las enfermedades. Pero ¿cuál es la realidad bíblica de las enfermedades? ¿Qué es lo que Dios puede hacer o no hacer? O si las enfermedades son puestas por Dios, o si Dios no se mete nada con las enfermedades. ¿A partir de cuándo están las enfermedades? Son preguntas que se han estado respondiendo en la primera parte. Pero es interesante saber, yo que estoy enfermo, desesperado, no me importa qué tenga que hacer para curarme, y algunos venden hasta su alma. Y cuando digo venden su alma, hay obras literarias y hay películas en donde hacen que la gente vende el alma por salud, dinero y amor. Parece que estos son los tres indicadores de felicidad del mundo, ¿verdad? El amor, el dinero y la salud. Y dicen pues que el dinero y lo que se le echa de ver a una persona, nomás verla, es la enfermedad y el dinero. Si es pobre se le nota, y si está enfermo se le nota. Eso se nota, dice, por encima. Pero, ¿cuál es la posición de Dios acerca de las enfermedades? Estos chamanes y estos curanderos, ¿debo de ir como creyente yo a estos lugares? Estos brujos modernos como pastores que venden agüitas, aceites, pañuelos, a tocar el arca de la alianza. Bueno, me da un poco de risa esto, porque cuando este gran reformador Martín Lutero se designoró, y es muy importante cuando se designoró Martín Lutero. Martín Lutero se designoró no cuando se metió a la religión, él fue uno de los mejores religiosos, pero él se designoró cuando empezó a enseñar la Biblia. Cuando lo pusieron de maestro de Biblia, él era un doctor en leyes, y cuando lo pusieron a enseñar en los seminarios y empezó a estudiar la palabra, se le reveló la verdad y empezó a ver cuán engañado la iglesia tenía a toda su filigresía. Pero me llama la atención que él empieza, y ellos tenían los clavos de Cristo, hermano. ¿Cuántos clavos pudo tener Cristo metidos? Uno en los pies y unos 3 clavos. Pero esos 3 clavos habían como en 100 iglesias, 3 clavos de Cristo. Y decía Martín, ¿y cómo es posible? La cabeza de Juan Bautista la tenían como en 4 iglesias o 5, y cuántas cabezas tenía el hombre. Y empezó a ver el degeneramiento de la mentira de la iglesia católica, la reliquia, los huesos de Pedro, y empezaban, todos tenían huesos de Pedro. De las estías de la cruz de Cristo, todos tenían estías. Entonces, qué grande las estías. Empezó a ver la mentira de líderes que eran irresponsables ante Dios, sinvergüenzas, queriendo hablar por Dios y no dejando hablar a Dios. Y con esto de las enfermedades es un negocio. Hay campañas en donde cobran dinero, hay campañas que le dicen que son de gratis y le pasan la cuchilla. Hay campañas hasta de 10,000 personas, a dólar, las personas son $10,000. Y hay descubrimientos en donde los inválidos y todos los que van allí son artistas que ellos han pagado para que hagan eso, y la gente se anime, porque no son sanos todos los enfermos, solo unos cuantos que ellos ya manejan ahí. Y entonces nos asalta la pregunta, ¿qué dice Dios realmente de esto? Y para oír a Dios hablar, pues tenemos que abrir su escritura y poder revisar un poco, escudriñar qué es, para que no me engañen, qué es lo que realmente Dios tiene que ver con las enfermedades. Y tenemos ahí un punto número 3, las enfermedades en la vida de un creyente quizás sea debido ¿a qué? ¿A qué puede ser debido la enfermedad? Los impíos se enferman,
Pero el problema de esta pregunta surge de la misma sinvergüenzada de los líderes que dicen que los creyentes no se deben de enfermar. Desde ahí comienzan las sinvergüenzadas. ¿Se enfermaron los apóstoles? Se enfermaron los apóstoles. Se enfermaron santos varones. Por lo tanto, es falso que la enfermedad sea por ausencia de santidad. Los judíos tenían una tradición que todo el que nacía torcido o con una enfermedad lo consideraban que era por pecado. De hecho, es cierto que es por pecado, pero no por un pecado particular, sino por un pecado general, que es el pecado que se nos imputa a nosotros, y ya no a los creyentes, pero sí a los impíos, que es el pecado original que nosotros llamamos. Desde que el hombre contaminó la generación, entraron las enfermedades, y entraron a todos. Pero, ¿qué sucede con el creyente? Realmente, ¿qué sucede con el creyente? Bíblicamente, no lo que dice la gente, porque lo que dicen los pastores irresponsables es que por falta de santidad, dicen que por un pecado particular, dicen estas personas también que por la falta de consagración, por no diezmar, y te amenazan con un montón de cosas para que enriquezcas la iglesia. Parece que es una iglesia igual que la antigua, nada más que un poco disfrazada, pero igual que como se vendía en indulgencia, ahora yo te vendo que si vos diezmas no te vas a enfermar. Ahora yo te vendo que si vos sos bondadoso, Dios es más bondadoso contigo. Entonces te estoy vendiendo eso para que tú me des plata, y eso a cambio de dinero, ¿verdad? Pero ¿qué es estas preguntas? Que no seamos víctimas y seamos responsables de lo que decimos. Entonces, puede ser que las enfermedades en los cristianos sean a causa de un pecado del creyente y de la disciplina de Dios. Ahora, no hay un absoluto con respecto a esto. ¿Qué quiero decir cuando no hay un absoluto respecto a esto? Me refiero a que no siempre que una enfermedad aparezca en un creyente es el resultado de un pecado o el resultado de una disciplina. Pero puede ser, sí puede ser. Sí puede ser. Un creyente que tiene 3 mujeres, fruto de ese pecado va a salir algo. Un creyente que roba, fruto de ese pecado va a salir algo. Un creyente que es pendenciero, fruto de esa actitud, va a salir algo. ¿Me explico? O sea que los pecados traen consecuencias. Esas consecuencias, entonces, el creyente las sufre. Y no va a decir, ay, esta enfermedad es de Dios. No, esta enfermedad es de tu pecado. Es eso lo que sucede. Entonces hay enfermedades que nosotros, por ejemplo, si usted tiene presión alta, si usted tiene diabetes y usted quiere comer como comía cuando tenía 15 años, es obvio que fruto de esa irresponsabilidad suya, pues van a sufrir enfermedad grave, ¿verdad? Eso es lógico. Escrituralmente también tenemos que Dios disciplina. ¿A quién? A los creyentes. O sea que la enfermedad de un impío a veces no es igual como la enfermedad de un creyente. ¿En qué sentido? En el sentido que algunas son resultado realmente de una disciplina. Y deme una base bíblica para eso, para ser responsable. Deme una base bíblica. 1 Corintios, capítulo 11, verso 28 al 32, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y cuando dice pruébese uno, dice, por tanto, que el hermano más chambroso lo juzgue en la iglesia. ¿Dice eso? Por tanto, que los pastores lo juzguen. ¿Dice eso? ¿Cuál es la recomendación del apóstol? Por tanto, pruébese cada uno. Entonces no esté viendo al vecino, véase usted primero. No mire al vecino cómo anda vestido, si anda arito, no anda arito, si anda... No vea al vecino, véase usted primero. La recomendación del apóstol, y él tiene autoridad más que cualquier otro, que cualquier pastorcito, que cualquier reverendo, lo que quieras, aunque un papa, el apóstol tiene más autoridad.
Y la recomendación es de pruébese cada uno a sí mismo. Cuando tú vienes aquí, por eso es importante que tú no faltes a los cultos, porque cuando andas en el mundo y en tus cosas, rara vez te acuerdas de confesar pecados o de ponerte en contacto con Dios, a menos que estés afligido. Pero cuando vienes a la congregación y cada vez que vamos a orar, tú te acuerdas de tus pecados, te acuerdas de tus transgresiones, y es la oportunidad de confesarlas para seguir en comunión. Amén. Es la oportunidad. Entonces no debemos de quitar el dedo del renglón alabando al Señor. Hay iglesias que todos los días tienen culto y comprometen a la gente, y la gente llega. Y hay iglesias que hay 3 cultos a la semana y a ninguno van algunos. Y luego quieren que Dios les dé toda la protección, toda la bendición y todo lo que necesitan. No lo sé. ¿Cómo pretenden eso cuando no hay comunión? La recomendación entonces para evitar enfermedades por disciplina, porque usted va a agarrar una enfermedad común. Imaginemos, hay una plaga de chikungunya. Entonces usted no va a ser por un pecado que le va a caer la chikungunya, sino que hay una plaga. Hay una plaga ahí. Y si usted se contamina en esa plaga, obvio que eso no tiene que ver nada. Hermano, ¿y cómo sé cuándo es por disciplina? Tu espíritu te lo dice. El Espíritu Santo te lo dice cuando es por disciplina. Ni te lo tiene que decir el pastor ni ningún líder. El Espíritu Santo te lo dice. Esto te está pasando por esto. Y eso no me dejen mentir, lo saben los creyentes aquí. Saben los creyentes aquí cuando esto está ocurriendo. Pero es lento, porque el creyente puede probarse el mismo, cada uno a sí mismo, y dice, y coma así del pan y beba de la copa. No es necesario que hasta que tengamos comunión usted confiese, hermano. Por ejemplo, aquí el primero de cada mes lo hacemos. O sea que usted va a cargar los pecados de todo el mes, los suma y el día de la comunión va a venir a confesar. No es eso lo que estamos. Si usted cada día debería de hacer esto. Cada día. Bueno, cada día. En el momento, inmediatamente después de que se ha hecho. En el momento que se ha hecho, el Espíritu Santo te redarguye y ahí mismo dobla rodillas y corrige. Y corrige, hermano. Si hay que pedirle perdón a alguien, pídele perdón, hermano. Pídele. No te tardes, no te tardes. Comprométete que los creyentes estamos para perdonar, amén. Los creyentes estamos para perdonar cualquier falta y ofensa. Ay, no, hermano, yo no voy. No, pues. Los creyentes están para perdonar. ¿Y cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Recuerdan a alguien que preguntó eso? Yo no sé a Pedro quién lo tenía abatido. Y la llevaba contada. Y sabía que la ley decía 7. Digo, quizás voy por las 6. Digo. Y le dije a mi Señor, ya estaba esperando el puñetazo. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Ya llevaba 6, que ya digo, las 7 me lo quiebro. Pero resulta que el Señor le aumenta la suma. Y en vez de 7, le dice hasta 70 veces. O sea, siempre, porque los 7 es perfección. Entonces, 70 veces 7, siempre. No te debes de cansar de perdonar. Pero no se lo merece. Tampoco tú te merecías ser perdonado por Dios. Y Él lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Y Él quiere que dispensemos el perdón que Él nos dio. Lo dispensemos también a los demás ese perdón. Cualquiera que fueran los pecados, por muy negros que son. Nos llenamos la boca diciendo que los homosexuales, que los asesinos, que los parricidas, todos pueden ser salvos, amén, todos pueden ser salvos, porque Dios les perdona todos sus pecados. ¿Y tú por qué no vas a perdonar la ofensa? ¿Y tú por qué no vas a perdonar la ofensa? Y sabes, si no lo perdonas, entonces vienen las disciplinas. Y no lo digo yo, verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, tú solo te enjuicias. Tú solo te enjuicias. Porque cuando no entiendes que como creyente debes de perdonar y luego quieres tener comunión con Dios y no con los hermanos, juicio para ti está cogiendo.
Y aún si no tomaras la copa y el vino, y vienes a esta iglesia y dices ser creyente y no perdonas, juicio para ti estás acumulando. Juicio para ti estás acumulando. Hermano, tan sabroso que es el odio, ¿sí? Y la venganza, hermano, qué bonito es la venganza. Disfrutan la venganza algunos, pero no debemos de ser vengativos los creyentes, porque si Dios fuera vengativo, nosotros ya no existiéramos. Y aún ya siendo creyentes, seguimos cometiendo errores. Ahora, si tú te enjuicias, y no dice que el hermano te va a enjuiciar, tú te estás enjuiciando porque no eres sincero al examinarte tú mismo. No eres sincero. Entonces estás enjuiciándote tú mismo, mintiendo aquí. Pero no solo el que toma la comunión, aunque no la tomes, si como creyente no estás actuando como creyente y dices ser salvo, estás tomando juicio para ti. Has perdido la comunión. 30. Por lo cual hay muchos, y aquí viene la sentencia bíblica y verdadera, y no es una amenaza, sino que el apóstol, revelado por el Espíritu Santo, declara que algunos creyentes, y no impíos, sino creyentes, podemos estar en 3 condiciones. Que no se les olvide esto. Ay, hermano, yo tan amolado. Revísate. Yo no tengo que juzgarte. Revísate. Porque hay unos hermanitos aquí que en la iglesia parecen la Virgen María, pero allá afuera, ¿verdad? Donde trabaja, o con la esposa, y la hermanita tan humilde y buenas las cacerolas, ¿eh? Ay, el hermanito, qué chula. Pero dice unas palabrotas de a libra allá a los hijos, a las hijas. O se mira bien humildito, aquí está para caminar, hasta se enrolla. Pero en la casa es el hijo de Satanás, ¿verdad? A mí no me engañan. Oh, sí, a mí me engañan. A quien no engañan es a Dios. A quien no engañan es a Dios. A nosotros no pueden tomar. Pero si el hermanito es un santo varón de Dios, un temeroso de Dios. Porque los hermanitos, casi que los que aparentan más ser santísimos son los malísimos. Porque es que sinvergüenza se le echa a ver por fuera y ya lo demostró. Pero esos que se creen así que es tapando, hermano, ¿verdad? Que no echan desodorante porque dicen que es vanidad comprar un desodorante, ya andan apestosos. Eso es ser cochino, no es ser cristiano. Es diferente. La humildad no la declara eso. 3 categorías. Entonces, las enfermedades del creyente pueden ser era la pregunta que estamos tratando. Y la primera no por una maldición, sino que la primera dice ahí, en verso 30, por lo cual hay muchos enfermos. Ahí está la sentencia. Por no estar llevando la vida que debe de llevar correctamente delante del Señor, pidiendo perdón y haciendo todo esto. Pueden estar enfermos, pueden estar debilitados. Me llama la atención esta palabra, hermano. Y yo la asocio con la depresión. Hay creyentes que dicen que es creyente y está deprimido, hermano. No le siente sabor a nada. Usted le ofrece una sopita de pollo, le dice que va a ir a tal parte, ya está cansado. Ese hermano está debilitado, está arruinado, está deprimido. Yo lo asocio la debilidad con 2 cosas que hoy día están atacando a la humanidad. Usted se encuentra, hermano, deprimido por el pasado y angustiado por el futuro. Entonces, eso se traduce en 2 enfermedades: la depresión y la ansiedad. Está deprimido por lo que hizo y no pudo hacer y le fue mal. Y está ansioso por el futuro que no sabe qué le espera. Y ahí va la pastillita para la ansiedad y para la depresión. Los creyentes no deberíamos de tomar esas pastillas. Pero si se las dan, pues porque es incrédulo. Hermano, y hermano que los creyentes no tomarían. No, estoy diciendo en esas 2 enfermedades que son más psicológicas que físicas. Porque esas son por no saber digerir
y por no tener fe. Porque el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, echando ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Qué vamos a echar sobre Él? Entonces yo tranquilo. Ay, que mi hija, ¿y qué me importa? En tu mano está, Señor. Hay unos padres angustiados por los hijos y ellos son de la depre. O unos padres que están angustiados porque el hijo está en la cárcel y ya no está seguro ahí, ¿por qué? Y aunque brinque, se dé vuelta y haga lo que haga, hermano, ya no puede hacer nada. Doble rodilla por él. Pero un creyente puede actuar así. Ay, mi hijo duerme en el suelo, yo voy a dormir en el suelo. Debemos de aprender. Dice, y debilitados entre vosotros. Y la tercera categoría, que es muy seria, hermano. La tercera, que es muy seria, yo no la escribí, sino que la apunto. Y muchos ya que dormidito, papá, ¿verdad? Y el Señor dice allá, bueno, y vos, Chepito, ¿y qué andas haciendo aquí? No, pues, ella se llama la muerte prematura, es decir, que se va antes del tiempo de aquí por andar en desorden, ¿verdad? Eso se llama muerte prematura. No es un momento, pero usted lo adelanta. Usted lo adelanta. Base bíblica para que el creyente pueda ocurrirles estas cosas por disciplina. ¿Pero siempre serán por disciplina? ¡No! Ay, el hermano, 99 años y se murió, lo disciplinó el Señor. No, 99 años. Ya era lógico que iba a morir porque estaba viejo. No vamos a decir que es por disciplina, hermano. No es por disciplina, ya era su hora. Ya era su hora. Entonces no vamos a confundir siempre eso. Pero para no confundirlo, ¿quién tiene la respuesta? Tú. El Espíritu Santo te dice qué es lo que está pasando y por qué. Es el Espíritu Santo. Base bíblica, entonces, para que la pregunta que estamos haciendo, ¿verdad? El Señor disciplina. Hoy no sé si esto sea realidad, porque aunque lo hemos dicho aquí, pero algunos no nos respetan a nosotros, pero ni respetan a Dios tampoco, porque nosotros no estamos pintados ni por casualidad aquí. Dios nos ha puesto con una responsabilidad ante ustedes y ante nosotros mismos también. Y nosotros no tenemos autoridad, pero Dios la tiene. Pero aquí hay unos padres alcahuetos que hasta se enojan cuando nosotros decimos, y no nosotros, sino que la Biblia dice que hay que disciplinar a los hijos. Hay hermanas que hasta se salen de aquí para ir allá para que no le toquen los hijos. Pero cuando los lleva a la escuela, donde los impíos, como ahí no se lo permiten, ahí los dejan. Pero aquí en la escuela dominical no lo deja una hora y allá lo va a dejar toda la mañana. Y hay Dios que lo recorra, porque no está guindado en el portón. Pero miren cómo es Satanás. Pero aquí la idolatría de un hijo, de un nieto, a tal grado que no lo puede dejar solo con las hermanas. Con las hermanas. Y allá lo va a entregar a los impíos en la institución. Dios disciplina. No enseñamos aquí la impunidad. No la enseñamos aquí. Pero ahora usted como padre disciplina a sus hijos. No digo, tampoco digo, los aporrea. Tampoco digo, se venga de ellos, porque hay unos que no saben disciplinar. Que es diferente a desahogarse su enojo. Eso es diferente. La disciplina debe de ser correcta. Ahora, y si usted, hermano, es un cero al consciente para sus hijos y ya no lo respetan, usted va a responder por eso, porque usted fue el padre que enseñó eso mismo. Es su responsabilidad. Dios disciplina, y como nuestro ejemplo dice que nosotros disciplinemos. Ay, pero yo adoro a mi hijo, yo adoro a mi nieto, no quiero que ni el sol me le pegue. Tapa al niño, mira el niño, mira a la niña, uy, que no me la vean así. Va a la escuela, le voy a comprar su propio pupitre, su propia profesora. Y la más vergüenza es que son creyentes, a ver. Son creyentes. No los disciplinan ni aquí. Entonces estamos creando monstruos al final. Y nadie es responsable. Usted es responsable de eso. Dios disciplina. Yo no sé si ahora exista todavía que ustedes disciplinen.
Pero yo a mis alturas todavía le pego mi pescozón a cualquier hijo. Hasta el que no está conmigo y viene. Yo se los pego. Con que le pego a los hijos de otros en la institución, arriesgándome a que me metan preso. Arriesgándome a que me metan preso. Pero como me respetan como padre, algunos hasta ellos me dicen, ven. A mí me dicen, ven, joder. Pero si lo hiciera aquí en la iglesia, habrían unos hermanos bien chirudos, ¿no? Y se van para otra iglesia, quizás por eso. Porque no me respetan. Allá me respetan como autoridad en mi trabajo. Y aquí, que supuestamente, entre comillas y subrayado, soy líder, supuestamente. ¿Verdad? Si yo reprendiera el hijo de uno de ustedes, ¿cómo actuaría? Pero ¿qué estamos evitando? ¿Qué hace Dios con la disciplina? Demostrar su amor. ¿Amén? Amén. Demostrar su amor para que puedan tener una buena vida los hijos. Para que puedan tener una buena vida los nietos. Eso es lo que Dios está evitando. Las enfermedades en la vida de un creyente también quizás sea debido al diablo, a Satanás, al chamuco, a Lucifer, al patecabra, como le dicen algunos. Satanás anda buscando cómo sacudir a alguien, y máxime cuando tú quieres servirle más a Dios. Ahora, pregunta, el siervo Job, porque como estoy hablando con creyentes, los que nos ven por internet y no han leído la Biblia, bueno, hay un libro que se llama Job, y los invito a leerlo, y ahí se darán cuenta que también un creyente puede estar sufriendo una enfermedad inocentemente. ¿A qué me refiero? El siervo Job no estaba en pecado, no estaba en pecado el siervo Job, pero había una riña entre Satanás y Dios, como el mejor soldado que él tenía, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Como para decirle, mira, patecabra, chamuco, te voy a enseñar que yo tengo siervos que me son fieles, como los de la iglesia bautista de Maús de Chapeltique. ¿Amén? Amén. Son fieles, hermano, son fieles. Y aguantan cualquier sacudión. No se echan para atrás al primer problema. ¿Qué era lo que quería pasar ahí? ¿Qué es lo que pasaba allí? ¿Había cometido algo Job? No. Pero mi Señor quería como ver uno de los mejores soldados que él tenía para que viera a Satanás y burlarse de Satanás. Y Job, hermanos, sufrió en 3 niveles. Job sufrió en 3 niveles. La pregunta que tenemos es, las enfermedades en la vida de un creyente, ¿por qué son? Ya dimos la primera explicación, vamos con la segunda. Job no merecía eso. Es decir, no estaba en pecado, era un siervo ejemplar, y algunas veces esta puede ser la respuesta a tu pregunta, porque tú puedes decir, Señor, ¿qué ocurre conmigo? Yo he sido fiel, te diezmo, ofrendo, ayuno, voy a la congregación, estoy en los ministerios, ¿y qué pasa? Me despidieron, me maltratan, no tengo para la comida. Hay creyentes que pueda estar pasando eso, hermano. Hay creyentes que pueda estar, y no porque sea culpable de un pecado. ¿Y hasta qué punto, hermano, Dios puede permitir que Satanás nos sacude? Hasta el punto que tú puedes soportar. Así es que sea macho y no se ande achicando, que anda ahí como la llorona. Nada, sea macho. Porque el Señor dice que ninguna prueba, ninguna tentación que usted tenga, no os ha venido ninguna que no sea humana. Es decir, que usted la pueda aguantar. Así es que amárrese los pantalones. Ay, esta depre, ¿cuál depre? Si le llega y es creyente, Dios dice que le va a dar la salida juntamente con él. En vez de estar chillando, póngase a pensar a dónde está la salida. Ponga a buscarse la salida y no a estar chillando ahí. Ay, que vamos a... Mire, ¿a dónde va a dar mi Señor? ¿A dónde me va a dar la salida? Y se lo digo yo por testimonio, porque a mí me ha sacado el Señor de una. Ya en el Perón, ya con la sazón y las verduras y todo. Dios me ha sacado de ahí. Y me ha sacado, y me gusta el Salmo 40. Dios me sacó del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre la roca.
enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo en mi boca. Amén, gloria a Dios, aleluya, hermano. Nadie daba una cuara por mí, podía estar frito, pero Dios me levanta. ¿Cómo? Porque Él es poderoso, amén. De ese problema que tú crees que Dios no te puede sacar, estás pensando en chiquito. Y te lo digo yo por testimonio, que he sido incrédulo. Pero yo te puedo dar evidencias claras del poder de Dios. Te las puedo dar. El segundo punto entonces es que las enfermedades de un creyente no necesariamente sean por un pecado, sino por algo que Dios te está preparando para que tú, una bendición mejor que te va a venir. Él fue probado en 3 niveles. Y cuando digo en 3 niveles, hermano, y cuando te digo que no seas cobarde y que no seas idólatra, porque algunos idolatran la esposa, idolatran el esposo, idolatran su tenencia, idolatran el poder. Yo no sé cuál es tu idolatría, pero Job, en primer lugar, perdió todo lo que tenía con bienes. Primer nivel, bienes, lo perdió todo. No sé cuántos de ustedes, si se quedan en la calle, seguirían adorando a Dios. ¿Cuántos seguirían adorando a Dios si se quedan en la calle? Era el primer nivel, perdió todo el hombre. Bueno, pero pudo haber dicho, me quedan mis hijos y mi familia. Y en familia todo se resuelve, gloria a Dios. Pero viene el segundo nivel de problema. Y le quitan los hijos. Hermano, ¿cuántos aquí con su nieto, con su hijo son idólatras que si se muriera? Yo conozco un pastor que porque se murió su hijo, se enojaron con Dios. Ten cuidado. Y más cuando oramos y no sabemos orar. Porque si te estás vendiendo que sos fiel y Dios te va a demostrar que no sos fiel. Y te puede quitar eso que tú estás adorando para enseñarte que no eres fiel. Hay que tener cuidado con lo que lo dice. Y le quitó a los hijos de un solo plumazo. Todos los hijos. Perder un hijo, hermano, wow, no es sencillo. Perder un hijo no es sencillo. Duele. Pero siguió alabando a Job. Siguió alabando a Job. Segundo nivel. Y cuando Satanás vio que estaba perdiendo, pero un toquecito más, la esposa, la ayuda idónea, carne de tu carne, aquella que te apoya, aquella que, bueno, algunos hasta se ahorcan si no tienen la mujer o el marido. Ay, pierdo HP trompo, no hay vida para mí, me mato. Espero que en la iglesia no exista eso, ¿verdad? Porque ponen la felicidad en el hombre, y maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no tiene que andar adorando a nadie, solo a Dios, amén. A Dios que es fiel y jamás lo va a abandonar. Usted no sabe si la mujer que tiene es la que Dios quiere realmente al final. O pudo haber creído que estaba bien casado porque era un varón tallado. Todos vivían bien. Pero sucede que la mujer que tenía no le servía. Y el consejo que le empezó a dar la ayuda idónea es: reniega de ese Dios, mira cómo te tiene de amolado. ¿Habrán esposas que le digan eso a su marido aquí? Reniega de eso, ya ves, te acercaste a Dios para estar más amolado. Bien estábamos cuando andábamos en el mundo. Y pueden existir esas impresiones. ¿Y qué sucedió? Dios le quitó la mujer también. Dios es absoluto y soberano. Y como dice el profeta, solos nacimos y solos nos vamos. Nada trajimos y nada. Pero hay algunos que creen que van a llevar a la mujer en el cajón. Como dije en la canción, que nos entierren juntos, en la misma tumba. Algunos creen que ahí va a ir a la par. No, hermano. Y por último, el tercer nivel y el más delicado. Bueno, diría uno, se quebró la mujer, se quebró los hijos, se quebró la vaca, pero yo estoy tranquilo. Ahora van con él. Y le pegó una plaga, hermano, que si no te ha pegado una plaga de rasquín a vos y de eso que hasta con un tiesto caliente porque no soportaba, hermano, luego lo tocó a él y le vinieron las enfermedades. Sin las cosas, sin mujer, sin los hijos, en la calle y enfermo. ¿Qué te parece? Y el creyente mejor de toda la Biblia, el mejor de los creyentes, ¿merecía eso? Pero Dios es soberano. Es que lo que merecemos o no merecemos, Dios lo sabe.
Así que no estés murmurando por lo que tú tengas, porque Dios sabe por qué y para qué. Él no lo entendía, pero Job lo llegó a entender después y dijo: wow, yo creí que te conocía, pero no te conocía. Hasta hoy sí. Entonces todo tiene un propósito, hermano. No te preocupes por las enfermedades entonces. No es necesariamente por un pecado. Si es por un pecado, confiésalo y corrígelo. Gloria a Dios, y ahí muere. Y si no es por nada de eso, pues entonces el Espíritu Santo te dará fuerza para que tú puedas resistir. También las enfermedades en la vida de un creyente son por los propósitos soberanos de Dios. No solo es por al azar, todo tiene un propósito. Cuando nosotros venimos a la familia de Dios, ya no vivimos al azar, ya no vivimos por el horóscopo, sino que vivimos por los propósitos soberanos de Dios. Amén. Mi vida está en las manos de Dios, la vida de cada uno de ustedes está en las manos de Dios. Dios sabe cuándo será el día, cuándo no será el día. Dios sabe lo que vas a recibir y lo que no vas a recibir. Y nosotros debemos de ser obedientes con la soberanía de Dios, aunque no la entendamos, porque nuestra ignorancia es grande. ¿Quién puede entender los pensamientos de Dios? Pero nosotros decimos: Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Tú no puedes entender la mente de Dios. También las enfermedades son por los propósitos soberanos de Dios. La conclusión bíblica dice: la mayoría de los casos, la enfermedad y la muerte no son debido a un pecado personal. Lo hemos aclarado. No son debido a un pecado personal. Así que cuando un pastor te acusa o alguien te dice: bueno, usted es pobre, está en pecado. Miren, son tan atrevidos, hermano, y hay que Dios resuelva con ellos. Pero ustedes como congregación y nosotros siendo responsables, hermano, la pobreza no es un pecado, ¿no? La pobreza no es un pecado. Y estos sinvergüenzas no sé de dónde sacan eso, a menos que lo descontextualicen, porque ninguno de los apóstoles fue rico, ninguno, y no eran pecadores. Eran hombres que dice con derecho a corrección, ¿no? Cuando Pablo está dando el texto, creo que es en el Corintios 13, donde está diciendo por fe, creo que es eso, pero que Pablo soportó cuando está hablando de su apostolado. Dice allá que la tierra no era digno de tener tales hombres, de cómo eran entregados a Dios, pero fueron pobres y algunos fueron aserrados, quemados, dice crucificados, y dice: la tierra no era digna de tener tales hombres. ¿Y con qué se pagó eso? Muriendo de esa manera. Entonces no es por santidad, estos hombres eran santos. Nosotros debemos de clamarle misericordia a Dios, hermano, para tener una vida agradable, una vida tranquila. Pero no lo garantiza, pero tenemos derecho a clamar, tenemos derecho a interceder, tenemos derecho a pedir, pero Dios es el que decide qué nos da, hermano. Amén. Pero no dejaremos de clamar, no dejaremos de rogar por una enfermedad, porque Dios puede sanarla, Dios puede curarte, Dios tiene un momento para eso. Dios tiene misericordia y tenemos que apelar a su misericordia. No debemos de cansarnos, hermano, porque en un momento oportuno Dios puede tener misericordia de nosotros. Él tiene poder para sanar. Pero no olviden que Él es soberano. No hay clave, hermano. Hay sinvergüenzas por internet y hay sinvergüenzas por la televisión. Venga esta campaña, no hay clave, mentira, hermano. El que sana es Dios, ningún hombre sana. Dios sana. Si un hombre pudiera sanar, este hombre ya hubiera cerrado los hospitales porque anduviera curando a todos los enfermos. Pero lamentablemente, aún en las campañas de miles, saltan 3 o 4 que dicen que se han sanado. Entonces el que sana es Dios. Debemos de tener cuidado con eso. Que si usted se arrodilla así, que si usted hace aquí, que si usted paga allá. No, hermano. Dios no está vendiendo milagros a nadie. No vamos a andar creyendo de eso. Entonces, nunca las enfermedades del creyente son por un pecado personal, sino por el pecado de Adán, de hecho, y la maldición que siguió por su pecado. Ahora, ¿cómo sanaba Jesús
¿Y los apóstoles cómo sanaban? ¿Cómo sanaban? Número uno, en el ministerio de sanación de Jesucristo, hermano, dijimos que había un propósito, pero vamos a ver cómo sanaban. Hermano, tengo la manta ungida. Hermano, tengo el aceite que viene de los olivos de Israel. Hermano, gente sinvergüenza, hermano. Pero tan sinvergüenzas son ellos como los que lo compran, porque estos sinvergüenzas también quieren. Son codiciosos y quieren ese milagro a través de esas cosas y quieren creerlo. En el ministerio de la sanidad, Dios tenía un propósito. En el A dice, para cumplir las escrituras. Las sanidades tenían un propósito. El primero es para cumplir las escrituras. Mateo 8:14. Veamos qué dice. ¿Por qué sanaba Jesús? Porque había una profecía que dijo que Él iba a sanar. Leamos. Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama. ¿Sanaba la suegra Jesús? ¿Sanaba la suegra Jesús? Sí, sí, hermano. Sanaba la suegra, hermano. Sanaba la suegra Jesús. Ahora, ¿y esta suegra sería creyente o no sería creyente? Es creyente, hermano. ¿Y estaba enferma? Estaba enferma, hermano. Estaba enferma. Con fiebre. Y tocó, dice que su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó ¿A qué se levantó, hermano? Aquí hay unas hermanitas que ni buenas quieren servir. Y cuando se enferman, ¿para qué esfuerzo? Guardan un reposo a las ganas que no quieren planchar, no quieren lavar, no quieren cocinar. Ay, estoy enferma. No le hacen la comida al marido, no le hacen nada. Y el lavadero lleno de trastos. Pero esta mujer dice que la tocaron. ¿A qué se levantó? Ay, usted, estoy convaleciente. Acabo de salir de una fiebre. Quizás voy a pasar una semana sin venir. ¿Es bíblico eso? Aquí no. Aquí dice que a lo más que se levantó, dice, y le servía. El 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos, ahora no con fiebre, ¿cómo? Endemoniados. Y con la palabra, bueno, primero la tocó. Era tocando que sanaba el Señor, ¿verdad? Era tocando. Estos otros los sanó ¿con qué? Con la palabra. Aquí estos sinvergüenzas que nos quieren decir, salta la barranca, son bayuncadas, hermano. Dios sanaba como le daba la gana. No había un método ni una forma. Hermano, voy a hacer, tengo 30 días de ayuno. Y hoy la vergüenza que no. Vergüenza. Aquí dice él, le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera ¿hubo alguno que no fuera sanado ahí? Todos. Y estos sinvergüenzas que dicen que sanan a los 3.000 que fueron a la campaña, ¿salieron sanos? No salieron sanos. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea que si mi Señor hubiera ido a San Juan de Dios, se quedan sin trabajo todas las enfermeras y los doctores, vacías ese hospital. Lo hubieran vaciado ese hospital, ¿verdad? Queda vacío, porque salen todos caminando de ahí, ¿verdad? Les aseguro que estos cruceros de decir, ese hombre no hay que matarlo porque nos vamos a quedar sin trabajo. Les aseguro que buscan la maldad. Verso 17. Esta vez sanó ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Gloria a Dios, aleluya. ¿Había un propósito en la sanidad? Había un propósito, ¿ves? Punto bíblico establecido. Dios sanaba para cumplir lo que estaba escrito por los profetas. Amén. Esto es con base bíblica, no que aquí, hermanos, he traído la cruz de Israel y todo el que... No, hermano. Bien, hermanos, estaremos sirviendo y tenemos aquí, y tenemos el manto sagrado del Señor. Venga y llévese el agua, padre de sufrir, y le ponen ahí. Y algunos hermanos de esta iglesia han ido a echarse la agüita.
Dios lo quiere sanar. Y Él, aquí tenemos el arca de la alianza. Aquí tenemos de un testimonio que va a dar. Y le va a decir cómo fue sanada, hermana María, cómo fue sanada. Y ya le dice: ay, fíjense que ya voy para allá. ¿Verdad? Y salen para allá. Salen para allá. ¿Por qué otra cosa sanaba el Señor? Establezcamos otro punto. ¿Por qué sanaba el Señor? Para dar innegables evidencias de que Yeshua era el Mesías. Tiene un propósito todo lo que él hacía. Segundo propósito era para dar innegables evidencias que Yeshua era el Mesías. Veamos la base bíblica. Mateo 9:6. Veamos la base bíblica que establece eso. Pues para que sepáis. ¿Cuál era el propósito? O sea que era en un contexto específico, con una gente específica y algo específico que él quería que aprendieran. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y esto no está escrito, pero da como explicación. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa, demostrando que él era el Hijo y que tenía potestad para perdonar pecado y para sanar. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces hay propósitos en las enfermedades. Bien, se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. Vamos a continuar el otro domingo. Llegamos hasta aquí. Seguiremos aprendiendo acerca de Dios y las enfermedades, si realmente es que las pone o que las puede quitar o no. Seguiremos aprendiendo de esto para que no seamos engañados. Oremos. Todopoderoso Señor, estás en